En el momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Veja só, Vea bien, yo estaba meditando sobre Salomón, sobre su hijo Roboam, que reinó en su lugar. Salomón fue el hombre más sabio y más rico de todo el mundo. De todo el mundo. No hubo y no habrá una persona que sea más sabia y más rica que Salomón. No obstante, aún delante de toda su sabiduría, riqueza y gloria, él no logró mantener esa sabiduría, mantener esa riqueza, esa gloria, a causa de haber caído en el pecado. Él pecó, él se equivocó, abrazó el rechazo. Él abrazó el rechazo a la justicia. Él abrazó la injusticia. Él comenzó a hacer lo que no debía hacer. Tenía el mundo a sus pies, pero perdió la visión espiritual. Perdió la sabiduría. Es decir, él perdió en el fondo, su primer amor, el contacto con Dios. Él perdió su temor a Dios. Cuando él perdió el temor a Dios o cuando dejó el temor de Dios, entonces comenzó a hacer bobadas, comenzó a hacer tonterías y realmente destruyó aquello que un día había construido. Ahora, su hijo, Roboam, fruto de su amor con una mujer que vio en él su rebeldía, su pecado, él siguió el ejemplo de su padre. Y su hijo, Roboam, a pesar de ser elevado a la condición de rey, de sentarse en el trono de su padre, que había muerto, aún así fue un rey malo, un mal administrador. ¿Por qué? Porque había falta de temor en su interior. Y ese es un hecho. Usted puede ser una persona llena de sabiduría, tener autoridad, tener condiciones económicas, tener una vida abundante, pero si usted deja su temor a Dios, si no cuida su fe, si le da la espalda al Espíritu de Dios, entonces puede estar seguro de que usted va a perder todo. Y yo estoy profetizando, porque es un hecho. Eso ya sucedió en el pasado. A los hombres del pasado, hombres que tuvieron todo con Dios, pero perdieron todo porque abandonaron el primer amor. Abandonaron el primer amor.
cuando se abandona el primer amor, solo se hacen tonterías. Entonces comienza con el casamiento, realiza un mal casamiento, se casa mal, comienza a vivir mal, dice que es creyente, dice que cree en Jesús, dice que confía en Jesús, incluso va a la iglesia. Pero, ¿de qué sirve? Si no está el primer amor, entonces la persona se pierde, porque ese primer amor es el que nos sustenta en el momento de la dificultad. Ese primer amor es el que nos sustenta y le da apoyo a nuestra vida. Nos da condiciones de ver lo que los otros no ven, de prever el mal y huir de él. Esa es la realidad. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es el guía, que es el Espíritu de la fe, nos dirige para vivir una vida con reglas, disciplinada, ordenada, una vida ética, una vida observando la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es quien nos conduce, quien nos induce a oír y obedecer su santa palabra. Si no fuera por el Espíritu de Dios, yo no estaría aquí, porque yo no tenía fuerzas suficientes para mantener lo que Dios me había concedido. Yo tenía que tener el Espíritu Santo, la cosa más importante de mi vida, después de haber aceptado al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Fue haber recibido su Espíritu para mantenerme salvo, para conservar mi primer amor. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el caso de Abraham. Abraham, cuando Dios lo llamó, lo eligió, él recibió el derecho de ser el bendito del Señor. Él era el bendito del Señor y era la propia bendición. Solo que, a pesar de haber recibido todas las bendiciones, la victoria, aún así, Abraham todavía no era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, para formar a través de Abraham una nación de sacerdotes reales, una nación santa, entonces Dios envió a Melquisedec, al sacerdote Melquisedec, para consagrar a Abraham y que Abraham también sea un sacerdote, para que a través de Abraham sea generada la nación de los sacerdotes de Dios. Entonces, mi amiga y mi amigo oyente, el Espíritu del Dios vivo tiene que estar sobre su sacerdote. De lo contrario, él no es sacerdote. La persona no será sacerdote. Si usted quiere ser un sacerdote, usted tiene que recibir el Espíritu de Dios. Por eso nosotros hemos insistido en el ayuno de Daniel, que va a comenzar ahora el lunes. El ayuno de Daniel, donde las personas estarán 21 días alejadas del pecado, alejadas del mundo, de todo. Caramba, obispo, eso es mucho sacrificio. Yo sé que es sacrificio. Es más sacrificio que usted esté 21 días de ayuno que tomar todos sus bienes y colocarlos en el altar. ¿Por qué? Porque si pone los bienes en el altar, usted los va a recibir de vuelta, porque Dios no le queda debiendo nada a nadie. Pero cuando usted se abstiene de vivir este mundo, o vivir en este mundo, comienza a pensar en las cosas de Dios, a elevar su pensamiento a Dios, a estar 21 días. Estar 21 días, un día ya es mucho, pero 21 días es demasiado, demasiado, demasiado. Es un sacrificio tremendo. Pero si usted quiere recibir el Espíritu de la vida,
si quiere recibir el Espíritu de Dios, si quiere tener el Espíritu que Jesús tenía, si Jesús necesitó el Espíritu Santo, imagine nosotros. Si usted quiere el Espíritu de Dios, usted tiene que consagrar su vida, tiene que sacrificar, usted tiene que sacrificar sus pecados, su carne, su voluntad, usted tiene que sacrificar todo para poder recibir el Espíritu de Dios. Además, el propio Señor Jesús dijo que el Padre no nos ha dado el Espíritu Santo por medida. Es decir, Él no nos da el Espíritu Santo. El 80% del Espíritu Santo, el 90% del Espíritu Santo, 99% del Espíritu Santo, no, es el 100%. La plenitud del Espíritu Santo es dada a aquellos que también entregan la plenitud de su vida en el altar. Entonces, el sacrificio, usted hace su sacrificio y Dios va a hacer el suyo. Pero es como dijimos, no sirve que haga más o menos, es el todo por el todo. Para recibir el Espíritu de Dios, usted tiene que sacrificarse. Si Dios da su todo, ¿cómo usted va a dar una parte suya? Es el todo por el todo, o es o no es, o cree o no cree. Si usted cree, sigue. Si no cree, se queda. Ahora, quien cree, recibe y tiene un testimonio glorioso para dar. Yo veo un nuevo cielo y una nueva tierra. Veo un nuevo tiempo que se abre para mí. Mi historia todavía no llegó al fin. Ya pasé por el valle, ya vencí al desierto. Atravesé el río de mi dolor.
usted viva bien, teniendo paz, salud y prosperidad en todos los sentidos. Él quiere darle protección y guiar sus pasos. Por eso, practique la fe, busque a Dios. Solo así se cumplirán las promesas de Dios en su vida. Bueno, cuando nosotros nos casábamos estábamos los más bien, teníamos felicidad, compartíamos un montón de cosas, pero empezamos a tener problemas económicos. Ahí empezaron las discusiones, nos empezamos a agredir verbalmente. Él una vez me empujó y yo caí contra la cama y se me hizo un hematoma en la pierna. Y cuando mis hijos vieron eso, decidimos ir a la policía a hacer una denuncia. Y era insostenible la convivencia. Yo le comentaba esto a una amiga y mi amiga me decía que ella me iba a llevar a un lugar donde me podían ayudar. Porque la familia de mi papá hacía muchas cosas feas. Entonces, me decían, si te hicieron algo malo, tenés que ir a esas personas para que te ayuden. Entonces yo hablaba con mi marido, íbamos los dos a visitar a los brujos, ¿no? Y pasaba un tiempito, un mes, y estábamos bien, y después empezaban otra vez los problemas y cada vez más fuertes. No teníamos solución, no había. Cada vez era más fuertes las discusiones, agresiones, nos insultábamos. Yo ya no lo podía mirar a la cara porque me daba asco, rabia. Yo ya no quería estar más con él. 2 veces nos separamos, 2 veces. La primera vez estuvimos 3 meses y la segunda vez no, muy poco tiempo, porque yo me separé y me fui a vivir de mi mamá. Yo fumaba mucho, tomaba pastillas para bajar de peso y los médicos me decían de que el problema mío de ser así agresiva era por las pastillas que yo tomaba, pero yo me daba cuenta que no era eso. Yo me habían detectado porque tenía muchos dolores en la parte de los ovarios y me dijeron que era fibroma. Me dijeron fibroma, quiste, nadie me daba un diagnóstico firme, vamos a decir. Yo aparecía en lugares y no me daba cuenta, tenía desmayos, veía sombras. Si yo iba a un brujo que iba con mi marido, ¿no? Y yo le decía, me asusté cuando entré a la pieza de mis hijos porque vi una sombra y había fallecido mi papá y él me decía que era mi papá el que estaba ahí porque dormía de la misma forma que él. Entonces yo ya me había acostumbrado a hablar con él con esas sombras pensando que era mi papá y ya para mí era como una compañía y veía bultos, yo sentía que me llamaban pero siempre pensando que era mi papá. Yo estaba hablando con alguien y me empezaba a poner blanca y me desmayaba. Llamaban hacia la ambulancia y los médicos decían que era por la edad, pero yo me daba cuenta de que no. Por medio de una invitación, decidió conocer la Iglesia Universal. Bueno, cuando yo me separé, que me fui a vivir de mi mamá, estaba mi sobrina que también estaba separada, viviendo con mi mamá. Y ella agarró y me dijo, mira tía, dice, hay una amiga mía que estudiaba con ella de noche, dice, y va a una iglesia, y yo te quiero llevar porque ahí te van a ayudar. Y estaba a una cuadra de la casa de mi mamá. Y esa chica vino y me acompañó. Entonces yo fui el viernes y cambió mi vida por completo.
Y yo empecé a hacer lo que me había dicho, pues yo hablé con el pastor y él me explicó lo que yo tenía que hacer. Empecé a hacer las cadenas y al otro viernes, yo, es decir, el primer día que yo llegué con mi marido y mis hijos. Y bueno, y en el segundo viernes mi marido me dijo, te tengo que decir algo, pero no sé cómo. Y yo le digo, yo también tengo algo para decir. Me dice, bueno, decilo vos primero. Entonces cuando le digo, lo que pasa es que tengo tanta ganas de abrazarte, y le digo, y no sé, me dice, a mí me pasa lo mismo, esto es obra de Dios. Y bueno, y ahí cambió mi vida, porque a empezar ahí, cuando nos abrazamos, era todo distinto, no, nos dábamos cuenta que no era como antes, que nos abrazamos, pero era así como por obligación. Ahora no, ahora sentimos el amor. Ahora compartimos, porque yo no cenaba con ellos, yo no me sentaba en la mesa con mi marido. Ahora sí, compartimos mate, tenemos charla, hay unión, felicidad, se terminaron las discusiones. No, Dios nos cambió la vida. Yo estoy edificando mi casa, que luchábamos porque comprábamos los materiales y capaz que no teníamos plata y teníamos que venderlo para darle de comer a los chicos. Teníamos un autito y lo tuvimos que vender para comprar materiales, y esos materiales los vendimos para darle de comer a los chicos, porque la plata no nos alcanzaba para nada. Y ahora estoy edificando mi casa, vida nueva. Todo cambió, gracias a Dios.